Hoy día encendí el televisor temprano y había una maratón en Santiago. Sí. A mí me hubiese gustado participar, pero en realidad hay que prepararse con tiempo. Sí. Y vi a una niña de Kenia, me parece, que ganó no sé cuántos kilómetros, una morena gigante, y cuando iba llegando la iban a entrevistar y casi se desmaya. No sé si vieron la televisión hoy día, ¿no? Y pensé en la carrera que nosotros tenemos los cristianos también. Y Pedro Carcuro decía ahí, bueno, estamos contentos porque hay gente que ha participado unos 10 kilómetros, otros 20 kilómetros, no sé cuántos kilómetros más. Y decía, lo importante acá no es llegar primero, lo importante es participar y llegar. Y fíjense que la vida cristiana también es como una maratón, es como una carrera. Los más dedicados, los más expertos van a llegar, seguro van a llegar primero. Pero lo importante es que en esta maratón estamos todos. Así que no importa si tú llegaste hoy día por primera vez, no importa si yo llevo 20 o 30 años en esta maratón, no importa si llevas 5 años o llevas 5 días. Lo importante es que estamos en esta maratón y vamos a llegar. A mí me encanta la bicicleta, yo tengo una bicicleta, entonces cuando llego del trabajo tomo mi bicicleta y por lo menos una hora doy vuelta. Y el otro día sentí unos gritos alrededor de donde yo vivo, una caravana, bocinazos y todo, y eran cientos, quizás miles de ciclistas. Miles de ciclistas. La noche eran como las 9 de la noche. Y la raza hacia arriba. Entonces digo, bueno, ¿esto de qué será? Pero era tanta la energía que fluía ahí, y toda la gente contenta, con niños, guaguas, en las bicicletas y todo. Era tanta la energía, así que me sumé. Yo dije, esto, yo no sé de qué se tratará. A lo mejor es una protesta, a lo mejor es algo en contra del gobierno, no tengo idea de qué será esto, una campaña política. Pero había tanta alegría en la gente que me sumé, ahí en la Plaza Ñuñoa. Y seguía, yo me preguntaba, ¿pero esto a dónde llega? ¿Quiénes son? Y en realidad fue muy bueno. Y llegamos hasta Plaza Italia, acá, Providencia. Y ahí se dieron vueltas y más vueltas. No me pregunten de qué se trataba, pero sí, lo pasé tan bien y volví después a mi casa muy contento y dije, hoy día hice algo diferente. Miren, la gente tiene que vernos a nosotros también, a la iglesia, como esta gente que tiene energía, entusiasmo, ánimo. Porque en la vida todos necesitamos ánimo para vivir, para enfrentar el desafío de cada mañana, de cada día. Así que les felicito porque ustedes también son un buen equipo de maratonistas o ciclistas espirituales. Así que, bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y ¿por qué no? ¿Por qué no en algún domingo hacer algo diferente? Podríamos salir en bicicleta, ¿no es cierto? A dar una vuelta. O una maratón. ¿Por qué no organizar la iglesia de Golchonada que organice una bicicletada familiar? ¿Qué les parece? Sí. Sería bueno. Este es un día domingo, llegamos más temprano, preparamos acá, lo podemos hacer con el colegio y llenamos esta comuna de ciclistas alegres. No ciclistas, ¿cómo se llaman? Hay un movimiento. Ciclistas furiosos. Furiosos con el Transantiago, furiosos con todo. No, nosotros vamos a ser ciclistas entusiastas. ¿Les parece? Así que, Carol, podríamos organizar algo. Sería bueno. Y los que no tienen bicicleta, bueno, trotar, no sé, hacer algo diferente. Bueno, les quiero contar, acá al lado ustedes ven una cruz, ¿la ven? Ahí. Esta cruz tiene una historia. Con los profesores del colegio hicimos un retiro y reflexionamos sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y cada grupo tenía que elaborar algo relacionado con la palabra que le toca. Y juntos después elaboramos esa cruz muy bonita, muy artística. Así que si algunos me han preguntado de qué se trata eso. Eso es, y quedó ahí como un recuerdo de Semana Santa y como un regalo también para el colegio. Eso lo hicieron los profesores. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Vamos a reflexionar un poco acá, en este texto de la Biblia. Aún estamos en el espíritu de Semana Santa, espíritu de resurrección. Y hemos celebrado ya el domingo pasado, celebramos resurrección.
y estamos todavía en una semana alegre, feliz, porque tenemos la noticia fresca que Jesús ha resucitado y que Él vive en nosotros los creyentes y vive para reinar y vive para traer su reino aquí a la tierra. Jesús habló mucho del reino de Dios. Fíjense que cuando leemos los evangelios, Jesús habló mucho más del reino de Dios que de la iglesia. Curioso. No sé si analizaron un poco lo que ha pasado en la semana. Ya están los resultados del censo 2012. Esperábamos los resultados del censo. Dice que la Iglesia Católica en Chile bajó como 2 puntos en 10 años. Los evangélicos crecimos como 2 puntos. Pero no tenemos que ser tan optimistas. El grupo de gente no religiosa en Chile creció mucho más que los evangélicos. Ojo, que no quiere decir que la gente no sea creyente. Es la gente que no se siente identificada con ninguna iglesia. Y estamos observando una generación de personas hoy día en nuestro país, sobre todo los adolescentes, jóvenes, la generación sub 40, ustedes todavía son muy jóvenes, pero la generación sub 40, menos de 40 años, mucha gente no se siente atraída por ninguna iglesia. Sí se sienten atraídos por Cristo, pero por ninguna iglesia. Ni católica, ni evangélica, ni ortodoxa, ni anglicana, ni bautista, ni nada. Hay un desafío ahí para nosotros como iglesia. ¿Cómo podemos llegar a esas personas que dicen, no, a mí no me interesa ninguna iglesia? Y los niños en el colegio nos dicen a nosotros, en realidad, a mí me interesa Jesús, pero la iglesia la veo con cierto recelo. No, iglesia, no. Es lo que está sucediendo hoy día. No decimos que es bueno o es malo, solamente estamos planteando la realidad. Y hay un desafío misionero acá, hoy día, en nuestro país. Y en este relato que vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 21, les invito, si tiene su Biblia, me siga con la lectura. Vamos a ver qué desafíos misioneros, qué desafíos para nosotros los creyentes encontramos en este Jesús que resucitó y que se apareció a 7 de sus discípulos en una mañana allí en el lago de Galilea. Leo la Biblia y dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron, y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos, como unos 100 metros de distancia. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y siendo aún tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Qué cuadro más lindo. Este es uno de los textos que a mí más me gustan porque son como, al leerlo pareciera que uno está allí en escena. Pareciera que se sienten las olas del mar, pareciera que el pescado asado uno lo puede hasta olfatear en una mañana
después del trabajo, como estos hombres estuvieron pescando toda la noche. Es un cuadro precioso de una de las manifestaciones de Jesús resucitado. Vamos a ver algunos puntos acá. En primer lugar, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Pensemos en la palabra manifestación. Manifestación. Alguien una vez me dijo, manifestación significa la mano festiva de Dios. Dios obrando en su pueblo. Jesús se manifestó. Estamos estudiando con los hermanos de la clase de adultos mi experiencia con Dios. Y estamos diciendo que Dios habla, que Dios comunica, que Dios invita, que Dios está en movimiento, que Dios está trabajando alrededor nuestro. Pensemos un poco en estos discípulos. Jesús había resucitado, ya ellos habían contemplado a Jesús, habían visto las señales de los clavos en sus manos, habían visto la herida en su costado, Jesús había comido con ellos. Había pasado ya mucho tiempo, probablemente 1 o 2 semanas, y nuevamente estos hombres están allí pescando en el lago de Galilea, o mar de Tiberias, como dice acá. ¿Por qué estaban pescando? Recordemos que el oficio de los primeros discípulos de Jesús, muchos de ellos eran pescadores. Eran hombres que sabían mucho del trabajo del mar, de la pesca, del trabajo esforzado. Y estaban pescando, y dice que Jesús allí, en medio de sus labores, en medio de esa noche oscura, se manifestó. Estaba amaneciendo junto al mar. Y se manifestó de esta manera. La manifestación de Jesús a sus discípulos era algo muy importante, porque ellos no solamente tenían una conciencia, no solamente tenían fe de que Dios estaba con ellos, sino que ellos veían la manifestación de Dios día a día porque Jesús estaba con ellos. Imagínense qué sería de nosotros, cómo crecería nuestra fe si viéramos personalmente a Jesús, si pudiéramos tocarlo, si pudiésemos escucharlo, si pudiésemos comer con Él, si pudiésemos caminar con Él. Ahora, nosotros tenemos mucho más fe que los discípulos, porque caminamos por fe y no caminamos por vista. Ellos fueron privilegiados, sí, porque vieron a Jesús, lo escucharon sus enseñanzas, vivieron con Él, compartieron con Él, Jesús los desafió, los envió. Pero hoy día Jesús también está con nosotros por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Y el Padre enviará otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Y Él los guiará a toda verdad. No os dejaré huérfanos. Y esa manifestación de Jesús para nosotros hoy día es vital. Porque sentimos que el Señor no solamente es alguien que vivió hace 2000 años atrás, que estuvo aquí en la tierra hace mucho tiempo. Jesús está aquí con nosotros hoy día y cada día de nuestra vida. Hay un texto en el versículo 3 donde nos dice que estos hombres, estos pescadores, fueron a pescar. Y aquella noche, al final del versículo 3, y aquella noche no pescaron nada. Bueno, ¿cómo es la cosa? Si Jesús estaba con ellos, ¿por qué les fue tan mal en la pesca? ¿Por qué les fue tan mal en la pesca? Jesús se manifestó a ellos, dice el texto, pero ellos, hay un antecedente interesante. Ellos aún no descubrían que este hombre que estaba allá en la playa era Jesús. No sabían. Sabían que había un hombre allí y que en un momento también, como vemos más adelante, ¡hey, ustedes que están pescando! Y Jesús gritó. Estaban como a 100 metros de distancia apenas. ¡Hey, ustedes! ¿Tienen algo para comer? ¿Cómo se sentirían ustedes? Que estuvieron ustedes pescando toda la noche y no pescaron nada. Y alguien de la playa le dice, ¡hey, convéndeme un poquitito de lo que pescaron! ¿No será una broma de mal gusto? ¿Qué pensarían los discípulos acerca de Jesús? Este hombre nos está molestando. ¿Cómo se le ocurre preguntarnos siquiera si tenemos algo para comer? Y me imagino a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Qué hombre más desubicado, preguntándonos si tenemos algo para comer. Estamos todos mojados.
con frío, con hambre, y nos pregunta si tenemos algo para comer. Ellos no sabían que Jesús se estaba manifestando a su vida. No lo sabían. Estaban a punto de conectarse con este Jesús resucitado. Jesús sí estaba en conexión con ellos. Pero ellos no sabían que era Jesús. No lo sabían. Como lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Jesús se está manifestando, Jesús se está comunicando, pero nosotros no lo sabemos, o no nos damos cuenta, o no percibimos su presencia, o no interpretamos las cosas que nos suceden como la manifestación de Dios a nuestra vida. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Estamos concentrados en nuestra fatiga, estamos concentrados en nuestro dolor, estamos concentrados en las cosas malas que nos pasaron, estamos concentrados en lo mal que nos trataron, pero allí está Jesús, a punto de encontrarse con nosotros. O ahí estamos nosotros, a punto de conectarnos con Él. Aquella noche no pescaron nada, dice el versículo 3. Y miren en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y ahí está el grito de Jesús. ¡Ey, ustedes, hijitos! Le dice más encima, hijitos. La palabra hijitos Jesús la utilizó en varias oportunidades. Ellos ni siquiera se detuvieron a pensar que un desconocido les llama hijitos o hijos. ¿Tienen algo de comer? Al unísono todos respondieron, no, dice aquí el texto. Pero yo me imagino que respondieron de distinta manera, ¿no? Me imagino a Pedro allí refunfuñando, o quizás diciendo un montón de cosas. Cuando ya iba amaneciendo. Aquí hay imágenes entre líneas que nosotros tenemos que empezar a descifrar y a descubrir. Hay muchas imágenes que vienen de la cultura semita, o vienen de la cultura hebrea, o de la cultura del Antiguo Testamento. Miren, en primer lugar está la imagen del mar. Para los judíos, o para la cultura semítica, el agua, el mar, puede representar la vida, o los conflictos de la vida, el mundo en conflicto. Ahí está. El mundo en conflicto. ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos? Marcos dice que Jesús estaba caminando por la orilla del lago de Galilea y allí llamó a sus discípulos. Si nos metemos en la cultura de esa época, el agua, el mar representaba el mundo en conflicto, el mundo con sus olas que vienen y van. Jesús llama a los discípulos en medio de este mar en conflicto. Y aquí Jesús también se aparece a los suyos en medio de un mar que había sido no benevolente con los suyos, porque no les dio nada. En realidad era un lago, el lago de Galilea. Pero es tan grande que algunos lo llaman mar de Galilea. Y allí está nuevamente Jesús, apareciéndose a los suyos a la orilla de este lago. De nuevo la imagen del agua, del mar. Un mundo en conflicto. Un mundo en conflicto. O puede representar la vida de los humanos, la vida nuestra, que vivimos también los conflictos del día a día. Pero allí Jesús se apareció. Pero fíjense, está la otra imagen. Cuando ya iba amaneciendo. Dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Han visto amanecer? Cuando viajan, van en la carretera, o van en un avión, o van en el bus, y está todo oscuro y de repente comienza a asomarse una luz tenue. Y cuando vamos rumbo hacia el sur de Chile y comenzamos a mirar acá hacia la izquierda y vemos que la cordillera comienza a revelarse, a mostrarse. Yo antes, cuando viajaba de Concepción a Santiago, cuando era joven, veía, llegando a Santiago ya que estaba amaneciendo, imaginaba como la cordillera como una especie de maqueta de cartón y que empezaba a mostrarse a medida que los rayos del sol alumbraban. Dice la Biblia que la senda de los justos es como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es
perfecto. Y Jesús, Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y ustedes son la luz del mundo. Pero acá después de esta noche oscura, estos hombres ven a este aparente desconocido que está en la playa esperándolo y no saben que Jesús iba amaneciendo. ¿Cómo será amanecer en medio del mar? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia de amanecer en medio del mar, ver la luz después de una noche oscura, tenebrosa. Pero allí está Jesús, la luz que es Jesús, amaneciendo en medio de la luz, esperando a los suyos. Y fíjense que este desconocido les dice, si no pescaron nada, echen la red, versículo 6, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Yo no sé nada de pesca, no sé, pero imagino que si los pescadores van de noche es porque hay más peces. Me imagino, ¿no? Que tendrá sentido porque trabajan de noche. Echen a la derecha de la barca la red y hallarán. ¿Algún atisbo hay allí de fe en estos hombres? Seguramente pensaron, bueno, hay algo en la voz de este hombre que nos dice que tiremos de nuevo la red. Pero miren, hemos estado toda la noche, dice el versículo 3. Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pero de nuevo lanzan la red, y dice la Biblia, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Los peces acá también son otra imagen interesante. Después los cristianos primitivos utilizaron el pez, la figura del pez, como un signo del discípulo de Jesús. Antes que la cruz fue el pez. Y en griego el ictus. Hay una compañía de teatro antigua por allí que se llama Ictus. No sé si saben algo de esa compañía. Bueno, ictus significa pez en griego. Y hay allí una especie de clave. Ictus. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Eso significan esas letras que aparecen allí en la palabra pez. Jesús Christos huios soter. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. El pez aparece como figura. Y dice el Evangelio que lanzaron la red y llegaron tantos peces. Pescaron tantos peces que la red, ¿verdad? A pesar de que eran tantos, la red no se rompía. Tenemos el mar, una imagen, un mundo en conflicto. Tenemos la noche, la oscuridad de la vida. Tenemos la aurora, como el Señor se va manifestando. Y ahora tenemos los peces en esta barca de milagros. Hermoso este texto si nosotros solamente quedáramos con estas imágenes. Sin embargo, vamos a ver qué podemos aprender nosotros hoy día para nuestro discipulado, para nuestra vida cristiana. Estamos también inmersos en una sociedad que necesita la manifestación de Dios, ¿verdad? Nuestra sociedad necesita la manifestación de Dios, donde Dios pueda, o la gente pueda conectarse con este Dios de la vida. Imagínense que todos estos atletas, toda esta gente que corrió hoy día la maratón de Santiago, ¿de qué manera podríamos traducirles el Evangelio a esta gente? ¿De qué manera podríamos traducir el Evangelio a estos ciclistas furiosos? ¿De qué manera podemos traducir el Evangelio a la gente de acá, de Huechuraba, o a la gente de Santiago, que se levanta muy temprano en la mañana? Ustedes que se levantan tan temprano en la mañana y que tienen que enfrentar un taco horrible en la salida de Pedro Fontón. Yo vivo en Ñuñoa y me demoro en la mañana 20 minutos de llegar desde Ñuñoa acá, hasta 15 minutos. Y algunos de ustedes que viven acá, cerquita, para salir a
Solamente aquí a Vespucio se demoran, ¿cuánto? Apoderados de llegar acá, 40 minutos algunos se demoran en llegar. Y mucha gente eligió vivir en este lugar porque era un lugar tranquilo, un lugar rodeado de naturaleza, un lugar pacífico para los niños. Pero yo pienso en algunos de ustedes, los apoderados de este colegio, que se levantan tan temprano en la mañana y el taco ya los estresa antes de empezar la jornada laboral. ¿Cómo traducir el Evangelio a gente estresada? ¿Cómo podemos pescar en este mundo tan revuelto? ¿Cómo podemos, en nuestra barcaza pequeñita que está en medio del mar, cómo podemos hacer la obra de Dios en este mundo tan convulsionado? Y aún más, ¿cómo yo me hago cargo de mí mismo, con mis crisis, con mis luchas, con mis temores, con mis pecados? ¿Cómo me hago cargo de mí mismo, mi pequeña barcaza, en este mundo que está tan revuelto? Pero aquí está, miren. Aquí está este Jesús que ha resucitado, que es nuestra esperanza, que es nuestra vida, que es nuestra seguridad, que es el aliento que necesitamos cada día para enfrentar las cosas que son desafíos verdaderos para nosotros. Porque ser cristiano, sí, significa venir a la iglesia, asistir al culto, estar juntos el día domingo, pero ser cristiano es el vivir esta manifestación de Cristo en el día a día que cada uno enfrenta. Seguramente el mar de ustedes o el mundo de ustedes, de algunos de ustedes, es mucho más conflictivo que el mundo de otros. O sea, han visto algunas personas que dicen, pero ¿cómo a esta persona le complica tanto ese problema? Yo he pasado por problemas mayores y nada que me afecte. Bueno, los indígenas norteamericanos decían, uno nunca va a entender a las personas si no se ponen los mocasines de esa persona. Quizás el problema que tú lo ves como muy pequeñito, para otra persona puede ser un mar de dificultades. Porque somos personas diferentes, tenemos experiencias distintas. ¿Cómo se puede complicar si es un problema así, nada más, pequeñito? Bueno, cada uno de nosotros se enfrenta a su propio desafío. Cada uno de nosotros se enfrenta a su propio mar. Pero también cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ver a Jesús resucitado a la orilla de nuestro mar y que nos espera siempre allí en la playa con una fogata, con pescado en las brasas y con pan caliente para que descansemos y confiemos en Él. Yo no sé cuál es el mundo tuyo, no sé cuál es tu mundo que te conflictúa o que te complica, no sé cuál es la realidad de tu vida, no sé. Dios conoce tu mundo, lo conoces tú. No importa cuál sea tu mundo, tu realidad, pero allí está Jesús en tierra firme, esperándote que tú te encuentres con Él. Allí está Él. No importa si no pescaste nada, no importa si te encuentras fatigado, no importa si estás a punto de divorciarte o a punto de decir hasta acá nomás yo llego con mi esposa, con mi esposo, no quiero nada más. Detente a observar quién te espera acá en la playa, en tierra firme. No importa si tú estás diciendo, oh, yo quiero en realidad hacer con mi vida lo que me viene en gana, yo voy a hacer lo que quiero. No importa si fracasaste en la universidad o te está yendo mal en algo. A lo mejor tu barcaza está a punto de hundirse. Puedes escuchar la voz de Jesús. Hey, hijitos, ¿tienes algo para mí? No importa si te sientes sola o en este momento a lo mejor estás diciendo ¿para dónde va mi vida? ¿Dónde voy a direccionarme? ¿Hacia dónde voy? La fe para mí es algo tan complejo. Estás a punto de hundirte en tu barcaza, pero allí está Jesús de nuevo. ¡Ey! ¿Tienes algo para mí? Y cuando Jesús pregunta si tienen algo para Él, es que Jesús está preparado también para darnos algo. Miren, cuando Jesús dice, echen la red a la derecha y encontrarán, aparecen todos los peces. Versículo 6. Entonces echaron la red. No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aún más, dice el texto,
Más adelante, dice hasta la cantidad. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces. No era solamente pescaditos, sardinas. Dice 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Un día leyendo un poco sobre este texto, el número 153, otra imagen semítica o de la cultura hebrea, 153 habla de plenitud, es un número aproximado, pero que habla de plenitud del reino de Dios. Mucha bendición. El texto quiere decirnos entonces que nuestra vida pequeña, quizás aparentemente insignificante para Dios, que nuestra vida llena de conflictos, puede haber plenitud del reino de Dios en nosotros. Plenitud del reino en nuestra vida. Plenitud de la presencia de Dios en nosotros. Si nosotros nos detenemos a escuchar a este Jesús resucitado, y si con nuestra barcaza nos detenemos a observarlo a Él para obedecerlo. Termino ya. Jesús, allí en tierra, allí en la playa, dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas allí, un pez encima de ellas y pan. ¿Pueden olfatear el pescado en este asado de pez? Jesús sabía que estos hombres estaban cansados, los desafió. Jesús podría haber esperado con 153 peces a la orilla de la playa sin necesidad de que estos hombres pescaran, sí. Podría haber hecho Jesús, ya voy a orar, voy a pedir al Padre que multiplique esto y ¡pum! Y aparecen 153 pescados. Pero Jesús los desafió a creer. Tiren la red de nuevo a la derecha y encontrarán. Pero ¿quién es este? Que hombre, ni siquiera puede que sea pescador, a lo mejor es un hombre que un charlatán y nos está dando órdenes. ¿Quién es él? Ellos obedecieron, creyeron y Dios multiplicó y aumentó su fe. Aquí está Jesús entonces, miren con nosotros hoy día, en la realidad que cada uno de nosotros esté, en la realidad que yo estoy hoy día, en mi propio mar, en mi mundo, pero ahí está Jesús, esperándonos en la orilla de la playa. Ahí está Jesús. ¿Qué haremos con el llamado de Jesús? ¿Qué haremos con el desafío que Jesús nos plantea? ¿Qué haremos con las palabras de Jesús? ¿Has hecho todos tus esfuerzos humanos? ¿Todo lo que está a tu alcance? ¿Has hecho todo lo que está de tu parte? Pero no es momento quizás para detenerte, para pensar, yo hoy día quiero escuchar a Jesús y quiero detenerme en mis razonamientos y quiero arriesgarme. Sí, toda la noche he estado pescando, no pesqué nada, pero en tu nombre, Señor, échale la mano. En tu nombre, Señor, me daré una nueva oportunidad. En tu nombre, Señor, voy a esperar antes de tomar una decisión en relación con mi matrimonio. En tu nombre, Señor, voy a esperar para que este problema lo tomes tú y tú harás en mi vida. En tu nombre, Señor, voy a esperar y voy a confiar que tú estás conmigo. Cuando hacemos eso, quizás las olas no se van a quitar, pero sí la presencia de Jesús va a traer paz, seguridad, calma. Y la presencia de Jesús que está allí en la orilla de la playa esperándonos siempre, esa presencia de Jesús nos dará seguridad, fortaleza y esperanza. Yo quisiera decirle a Jesús en esta mañana, Señor, gracias por esperarme allí en la orilla de la playa, por esperarme a la orilla de este mar en conflicto. Gracias, Señor, porque sobreviviré y llegaré a la meta. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque puedo correr quizás 1 kilómetro nomás, no 10 ni 20. Estoy seguro que voy a llegar a la meta si tú estás conmigo. Les invito a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la plenitud de tu reino revelada en la palabra de Dios. Gracias por la presencia tuya en cada uno de nosotros. Si estamos acá en este punto, en este lugar, es porque sin lugar a dudas tú nos has dejado muchas señales en el camino. Y esta es una señal más de tu presencia y de tu amor hacia nosotros. Te queremos pedir en esta mañana, Señor,
O queremos decidir mejor, Señor. Queremos decidir escucharte. Queremos decidir dejar nuestras redes un poco de lado. Decidimos en esta mañana dejar de lado nuestros razonamientos humanos, las trabas que te ponemos a ti a veces, para que tú no actúes. Y te queremos decir, Señor, que aquí estamos para ti, dispuestos, disponibles para ti, Señor. Haz tu obra en nosotros. Que tu presencia poderosa en esta mañana se lleve todo temor, se lleve toda preocupación. Que tu presencia poderosa se lleve todo estrés, todo cansancio, toda fatiga. Que tu presencia se lleve toda falta de fe. Inúndanos en esta mañana, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Inunda nuestros corazones de tu gracia poderosa. Aumenta nuestra fe. Y en tu nombre, Señor, daremos el nuevo paso. En tu nombre echaremos la red. Gracias por estar con nosotros, Señor. Quisiera invitarles para que en esta mañana, las personas que aún no han recibido a Jesús, Jesús está llamándote siempre, no solamente hoy día. Él te ha llamado toda tu vida. Toda tu vida te ha llamado a Jesús. Pero quizás hoy día tú quieras responder a este llamado de Jesús. Y le quieres decir, mira, Señor, yo estoy acá, en realidad, escucho que me llamas, pero estoy tan ocupado en mis labores acá, tratando de pescar. Pero ahora dejo las redes, Señor, y quiero detenerme en ti, quiero observarte de ti. Señor, en tu nombre, hoy día, quiero confiar. Si es así, voy a hacer una breve oración, pequeña oración de entrega, y puedes orar conmigo. Señor, me entrego a ti. Me rindo a ti. Dejo mis redes para que tú hagas tu obra en mí. Confío en ti, Señor. Perdona mis pecados. Renuévame, fortaléceme. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Gracias porque me amas. Amén. Amén. Después quisiera saber si alguien hizo esta oración. ¿Alguien la hizo conmigo? ¿Me puede levantar la mano? Muy bien. Bien, gracias. Gracias. Para al final después entregarles un folleto de esto y podemos conversar un poquitito. Que Dios les bendiga. Tengamos una linda semana. Y en el nombre del Señor, echemos la red y Él hará con nosotros. Amén. Amén.